Hola, buenas tardes para todos. Por acá me están diciendo Diana que no escuchaba nada. Diana, querida, y es que todavía no estábamos hablando. Estábamos haciendo un ejercicio mientras llegaban los compañeros, haciendo un ejercicio en el chat donde les propuse que en una sola palabra definamos este diplomado, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay unas palabritas por ahí, nos dicen interesante, apoyo, transformación, diversidad, aprendizaje, construcción. La idea es poderlos llevar a ese punto también de sintetizar un poquito en una sola palabra qué nos llevamos de este diplomado. Entonces, qué bueno seguirlos por acá leyendo porque saben que me gusta también conocer esas perspectivas que ustedes tienen frente a todo este proceso que hemos venido llevando a cabo. A ver, ¿quién más? Construcción, dones, autoconocimiento. Pero qué bien esa expresión, me gusta también. ¿Qué más tenemos por ahí? Listo, chicos. Entonces vamos a dar inicio al espacio que tenemos para hoy. Tal como se los mencioné ayer, vamos a dar continuidad a esa práctica desde los conocimientos integrados con todo lo que hemos venido abordando en el diplomado de manera integral. Entonces, hoy vamos a mirar cómo vamos a integrar toda esta práctica y cómo lo vamos a proyectar, es decir, cómo vamos a proyectar todo este conocimiento en esa cotidianidad. Entonces aquí vamos a recoger aprendizajes, compartir esas experiencias y poder conocer y proyectar un poquito esas acciones futuras en diferentes contextos, ¿vale? Narlin me dice conocimiento y estrategia, experiencias. Maravilloso, me encanta poderlos también acompañar desde esas diferentes perspectivas y desde esas expresiones tan bonitas que están dejando. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a dar inicio a la temática del día de hoy y vamos a entrar primero mirando un poquito una reflexión a nivel profesional en cuanto a lo que tiene que ver con las herramientas y el propósito de estas. Recordemos que cuando estamos haciendo diferentes actividades, cuando estamos organizando, cuando estamos estructurando intervenciones y demás, debemos tener claridad con esas, digamos, con esos ejercicios o con esos puntos que nos van a llevar a la reflexión, por así llamarlo, de si estamos haciendo las cosas bien, qué más necesitamos, de qué estrategia nos vamos a valer porque desde allí realizamos todo lo que se llaman las evaluaciones o las heteroevaluaciones para identificar todos estamos integrándonos acá, ¿vale? Lorena dice, me gustaría también, antes de terminar, si se podría analizar los casos de estudiantes con trastorno de oposicionistas desafiantes. Lore, mira, lo que pasa es que el oposicionista desafiante, pues ya sabemos de entrada que también es un trastorno, que también es un diagnóstico desde lo clínico y entrar a abordarlo de manera, digamos, de manera muy resumida acá, pues sería complejo porque habría que entrar a individualizar los casos. ¿Y qué pasa? Y si bien hay unas comorbilidades en la gran mayoría del TDAH y el TOD, oposicionista desafiante, hay que entrar a mirar qué es lo que está pasando alrededor de ese chico. Si tú tienes algún estudiante, algún paciente, alguna persona con esta comorbilidad que necesites estrategias o mirar cómo abordarlo, me puedes escribir y juntas lo vamos mirando. Listo, para de pronto no entrar aquí y quedar entredicho como con las estrategias y demás, ¿vale? Bueno, Lore, a ti muchas gracias. Bueno, ahí me devolví. Bueno, miremos entonces qué herramientas vamos a conocer y vamos a tener en cuenta para esos ejercicios reflexivos o evaluativos de nuestra propia práctica. Entonces vamos a mirar los diarios de contacto que se van a llevar a cabo a través de registros sistemáticos de observaciones, estrategias aplicadas y reflexiones sobre determinados resultados. Vamos a llevar a cabo también reuniones de análisis de casos que van a ser los espacios para compartir información entre los diferentes profesionales, coordinar acciones y definir ajustes en la intervención. Recuerden que ayer ya vimos un poquito de esos análisis de caso, qué es importante tener en cuenta, cuáles pueden ser esas preguntas guía o preguntas orientadoras para tener un panorama más claro con respecto a nuestros estudiantes
nuestros hijos, nuestros pacientes y demás. Vamos también a conocer un poquito esos modelos y a tener presente que hay modelos de observación estructurada y es hacer uso de plantillas que van a guiar toda la atención sobre diferentes conductas, mirar la participación, la interacción y el contexto. ¿Cuál es el beneficio, chicos, de hacer uso de estas herramientas? Es poder tomar, tener como claridad con esa toma de decisiones y poder identificar desde allí cuál es la coherencia que hay en las intervenciones. ¿Para qué? Para poder fortalecer desde allí la articulación entre la familia, la escuela y los diferentes profesionales. Y asimismo, y creo que era Ana ayer la que nos mencionaba, con las evidencias para el PIAR y los ajustes que se van realizando y es tener documentación, tener respaldo, porque desde allí vamos a tener cómo referenciar determinados procesos, si sirvió, si no sirvió, qué tenemos que mejorar. Entonces también todas estas herramientas nos van a permitir documentar toda esta información, ¿vale? Miremos entonces acá, en primera instancia, algunas de estas herramientas. Vamos a mirar y van a tener aquí un ejemplo de cómo llevar a cabo un diario o una bitácora reflexiva. ¿Para qué sirve, cierto? O qué es en términos generales. Es ese registro sistemático de observaciones y acciones que nosotros vamos llevando a cabo con los chicos. ¿Cuál es la estructura que se sugiere? Que haya un seguimiento desde la fecha y el contexto de la intervención, poder realizar observaciones sobre las conductas, la participación y el desempeño, identificar de manera clara cuáles son esas estrategias que yo estoy aplicando en ese momento y desde allí poder identificar cuál es el resultado que me está arrojando esa estrategia frente a esa conducta y desde ese punto de partida, reflexionar, evaluarme, mirar si me está sirviendo o no. Entonces, en este caso, tenemos acá un ejercicio simple, ustedes lo ven en pantalla, fecha se llevó a cabo el 12 de octubre. ¿Cuál era el contexto? Estábamos en matemáticas del grado tercero. ¿Qué estábamos evidenciando nosotros? Y esto es tomado también de los casos de ayer. ¿Qué estábamos viendo ayer? Que Mateo se estaba distrayendo mucho. Entonces, ¿cuáles son esas conductas observadas? Que hay distracción frecuente, dificultad para seguir instrucciones de varios pasos. ¿Qué estrategias va a aplicar la docente frente a esas conductas? Brindarle pausas activas de 2 minutos aproximadamente, darle instrucciones desglosadas y hacer uso de los apoyos visuales. ¿Cuál es el resultado que logró la docente? Que Mateo logró mejorar la atención de manera temporal y complementó o completó la primera tarea que se le estaba entregando. ¿Qué debe evaluarse la profe? Entonces, acá como ejemplo decimos que necesita planificar pausas más frecuentes porque se dio cuenta que sí estaban sirviendo y reforzar a través de las instrucciones visuales, ¿vale? Entonces, acá vamos viendo un poquito cómo nos vamos a estructurar. Cuénteme, me activo el micrófono, porfa, para escucharlos. ¿Qué más podríamos hacer nosotros frente a esta situación? Y es que Mateo se distrae cuando lee en voz alta. ¿Qué hace? ¿Qué más estrategias? ¿Qué se les ocurre? Aquí tenemos la pausa de 2 minutos, instrucciones más desglosadas, apoyos visuales. ¿Qué más se les ocurre que podríamos poner en práctica para favorecer el proceso atencional de Mateo? Con base en todo lo que hemos visto, las estrategias que ustedes aplican, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? Refuerzo positivo. Jessica, ¿qué tipo de refuerzo positivo implementarías tú? A ver, cuéntenme. Felicitaciones al terminar la tarea. Ajá. ¿Qué más podríamos hacer?
Si necesitamos centrarlo y él se distrae con facilidad, ¿cómo podríamos engancharlo con las actividades? Material de su interés, totalmente, Antonio. Importantísima esa parte, ¿cierto? Desde la motivación y desde sus propios intereses vamos a lograr mayores avances cuando sostenga la atención en un tiempo superior. Jessica, sí, eso es importante, pero aquí lo que necesitamos también es lograr que él incremente ese tiempo, ese periodo atencional. Entonces, la estrategia que, por ejemplo, nos dice Antonio y es usar material de su interés, eso va a lograr incrementar de manera paulatina, ¿cierto? No vamos a pasar de 7 minutos de atención a tener 20, pero sí es posible que de 7 podamos pasar a 12 minutos de atención sostenida y en la cual él va a lograr un mejor desempeño. Entonces es mirar estrategias que nos vayan incrementando de manera paulatina, porque ninguna nos va a lograr llevar los 45 minutos de atención completa. Iniciar la lectura con nuestra compañía y luego dejar el manejo individual. Realizar actividades de forma divertida. Diana, ¿cómo podría ser una forma divertida? Entre actividades, hacer juegos o actividades que les gusten. Listo, entonces, Ana, ahí estaríamos hablando de pausas activas, pausas dirigidas para favorecer todo el tema atencional. Negociar con algún juego de su interés o material manipulable. Ujú. Si lo pensáramos, por ejemplo, con lo que vimos ayer de ejercicios y lo que ustedes saben de gimnasia cerebral, ejercicios cruzados, ejercicios de marcha, ¿qué creen que le podría beneficiar? Desde eso que vimos ayer, del gym brain, de esas pausas activas supervisadas, desde el movimiento, desde lo corporal, desde lo kinestésico. Diana, te doy la palabra. Profe, buenas tardes y compañeros. Hola. Pues diría yo que hacerlo de forma divertida, que a mí en algunas ocasiones, por ejemplo, me funcionó con mi hijo, y era, por ejemplo, vamos a leer juntos el cuento, ¿cierto? Pero vamos a meternos como en el papel de que somos los personajes por un ratico. Ujú. Entonces, en ese momento, pues le gusta, a todos los niños no les va a gustar la misma estrategia, ¿cierto? Porque no todos van a tener las mismas habilidades, pero por ejemplo, en mi caso particular me funcionaba mucho y era la única forma que yo encontraba para poder hacer que mi hijo leyera y tuviera comprensión de lectura también, porque hay algunos niños, por ejemplo, que leen, pero no pueden o no están en la capacidad de comprender lo que están leyendo. Entonces, pues ese fue el recurso que yo mejor utilicé y la verdad que me fue muy bien. Entonces jugábamos un ratico, nos sentábamos, leíamos otro poquito y venga, vamos a mirar a ver cómo dramatizamos esto, cómo jugamos con esto. Y de verdad que logró, por ejemplo, a través del juego y de esa metodología, poder comprender lo que leía y concentrarse un poco más. Así es, Diana, muchísimas gracias. Y precisamente cuando la idea es de proponer actividades divertidas, actividades que enganchen, es en ocasiones también establecer acuerdos. Mira, ¿qué tal si yo hoy propongo esta actividad y tú la siguiente? Es también hacerlos sentir parte de ese proceso de aprendizaje. Diana, y mencionas algo importante y recordemos que cuando también hay dificultades para la comprensión global de lo que ellos están leyendo, también es una de las características que podemos encontrar en los chicos que tienen diagnóstico de dislexia. Entonces, frente a eso, recordemos la importancia de acompañar la lectura, hacer pausas, el uso de la lectura dialógica, el pregunta-respuesta después de leer uno, dos, tres párrafos, según vamos viendo la necesidad y los avances. Vale, muchísimas gracias, Diana. Bueno, vamos a mirar entonces por acá lo que tiene que ver con ese formato de análisis de caso que era ayer. Tuvimos la oportunidad de mirar algunos de esos casos y recordemos que entonces para qué nos sirve esto y es para poder estructurar toda la información relevante de cada niño.
incluyendo lo que tiene que ver con los antecedentes, el perfil de habilidades y las dificultades. Y desde allí vamos también a poder hacer seguimiento a cuáles fueron esas intervenciones que se aplicaron y así poder identificar cuáles son esos resultados. Se pueden diseñar en formato de tablas o fichas para facilitar la comprensión y el seguimiento longitudinal, ¿cierto? Empezamos acá y seguimos allí, terminamos en este punto, a ver qué más tenemos que ir haciendo. Entonces, ¿qué vamos a evaluar acá? Como ejemplo, ¿cierto? Vamos a evaluar área cognitiva, motora y social. Dentro de esas observaciones, ¿qué vamos a tener en cuenta en el área cognitiva? Que Mateo tiene dificultad para secuenciar los pasos. ¿Qué hicimos con Mateo para trabajarle estas dificultades? Juegos de secuencias visuales y verbales. ¿Cuáles fueron los resultados? Que Mateo mostró una mejora parcial en tareas de 2 pasos. O sea, estamos hablando solamente de 2 pasos, pero puede que para Mateo esto sea un logro muy significativo. ¿Cuáles son los próximos pasos que vamos a llevar a cabo? Poder incrementar esos pasos. Entonces ya vamos a introducir secuencias que nos lleven a la ejecución de 3 y 4 pasos. Podemos empezar con 3 una semana, a la semana siguiente vamos con 4 hasta que lleguemos, por ejemplo, a 5 sin necesidad de refuerzos. En la parte motora, vamos a observar o que hemos tenido en cuenta todo lo que tiene que ver con coordinación fina limitada. ¿Cómo lo intervenimos en su momento? Con actividades que implicaban hacer uso de la pinza y hacer trazos. ¿Cuáles fueron los resultados? Que se logró mayor precisión en la escritura. ¿Qué se sugiere para las siguientes actividades? Mantener estos ejercicios, pero incrementar la periodicidad. Si lo estaba haciendo 1 o 2 veces por semana, entonces lo vamos a hacer 3 veces a la semana durante 15 días. Al mes siguiente, entonces le incrementamos 1 vez más a la semana hasta que vamos logrando avances que realmente impacten ese proceso de aprendizaje. Y mirando todo lo que tiene que ver con la esfera social, vamos a identificar que Mateo evita el trabajo grupal. ¿Y qué es importante acá? ¿Cómo lo intervenimos? Desde los juegos cooperativos, haciendo uso de apoyos visuales. ¿Cuáles fueron los resultados? Que evidentemente Mateo logró tener una participación y una adherencia gradual, ¿cierto? Recordemos que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje va de manera paulatina. No es de la noche a la mañana que logramos que se vinculen activamente en diferentes actividades. No es de la noche a la mañana que si tienen dificultades en pinza, en un mes ya estén escribiendo a la perfección y haciendo uso de esa pinza de manera correcta. Entonces todo va de manera lentica. ¿Cuáles son esos próximos pasos que vamos a llevar a cabo? Y es que vamos a incrementar los tiempos de interacción guiada. Entonces lo vamos a acompañar a que interactúe con sus compañeros. Vamos a identificar cómo lo está haciendo, dónde pueden estar esas posibles falencias, qué necesita, si es desde el refuerzo, si es desde el tema de la confianza, si es desde diferentes actividades que tienen que ver, por ejemplo, con la comprensión de lo que están hablando. Entonces, cuando hablamos desde esa interacción guiada, es acompañar ese momento y modelar esas conductas que estamos viendo. ¿Listo? Aquí tienen entonces en pantalla 3 áreas que yo quise ponerles acá para que identifiquemos cómo lo vamos a trabajar, pero cuéntenme ustedes y qué vamos a ir observando. Pónganos ejemplo de qué otras áreas podemos evaluar en un análisis de caso. Retomemos, por ejemplo, los análisis de caso de ayer y partiendo de estos o de unos hipotéticos, díganme qué otras áreas podemos evaluar. Cuando ustedes se reúnen con sus equipos de trabajo, se sientan y dicen, mira, tenemos que evaluar en este niño que, aparte de lo cognitivo, lo motor y lo social, ¿qué más se podría abordar? La parte familiar, emocional. Dani, y si estamos hablando del componente familiar, ¿cómo lo harías tú? Bueno, y no solamente tú, ¿cómo lo haríamos en términos generales? ¿Qué podemos identificar o qué estamos observando en el componente familiar?
¿Cuáles han sido las intervenciones? Desglosemos un poquito eso que estamos mencionando. Laura, cuando tú dices física, ¿te refieres a qué precisamente? ¿A contexto? ¿Te refieres a estructura, a movimiento, a corporalidad? Dani, sí, aplica para ti, pues se aplica para cualquiera, porque tú hablaste del componente familiar. Entonces, si estamos haciendo un análisis de caso y lo vamos a poner aquí en contexto en esta ficha que estamos haciendo, ¿qué podemos observar nosotros? ¿Cómo lo podemos intervenir? ¿Qué resultados podemos esperar? Entorno, comportamental, autonomía y emocional. La idea es que si sabemos que vamos a evaluar determinada área, tengamos también claridad con esto que vamos a ir evidenciando. Dani, claro que sí que puedes hablar. Casi estamos enojadas, pero no hemos levantado la manito. No te encuentro. Le voy a dar la palabra a Diana y luego hablas tú. Profe, dice la compañera que el área familiar, pues sí es bien importante porque pues a través de ellos es que también vamos a poder descubrir muchas cosas respecto al niño. Si, por ejemplo, la familia sí le está brindando el apoyo que necesita, si están cumpliendo, por ejemplo, con las actividades que el terapeuta, el psicólogo, bueno, la persona que a quien le corresponda le envía para que haga en la casa, porque todas esas cositas lógicamente se ven, si se está haciendo el trabajo conjunto. Entonces, Ujú. pues, pienso yo que en esa área familiar es más que todo eso, evaluar, porque uno sabe desde solamente el comportamiento del niño, si en casa recibe o no recibe el apoyo que requiere. Así es, Diana. Muchísimas gracias. Dani, tienes la palabra. Bueno, buenas noches. Eh, Buenas noches. es que familiar es demasiado amplio y como yo menciono todas las familias con las que trabajo y es de que la familia es la base de todo el ser humano. Entonces, Ujú. en el comportamiento se identifican muchos aspectos de cómo se está teniendo esa rutina familiar. Entonces, eh, ¿cómo se evaluaría? Pues por medio de las observaciones se observa por medio del comportamiento del chico, que eso le muchas veces es una alerta a, a ese comportamiento que se está vivenciando en la familia, porque ellos son como un espejo y pues nosotros aprendemos por medio de imitación y los chiquitos son por medio de imitación, es un espejo del comportamiento de las rutinas y se me fue la palabra que iba a implementar de las, bueno, sí, de cómo es en la familia, ¿cierto? Entonces, en todo el núcleo. Intervenciones, sí o sí con familia, porque, por ejemplo, pongo un caso de un chico que tengo en este momento con TEA y bueno, en el colegio, está en un colegio súper bueno, en un colegio pues que se enfocan en su situación y todo, pero en la parte familiar es muy complejo porque los papás son separados, ta, ta, ta. Entonces él comportamentalmente está evidenciando toda esta situación por medio de los padres que él observa. Entonces, por medio de los padres, resultados ya, pues eso vendría siendo pues como por medio del acompañamiento con padres, lo que uno vea cuáles son las falencias que se está evidenciando y incrementar los pasos, pues sí, eso como secuencialmente se va dando según cada caso. No sé Ujú. si es... Sí, es así, Dani, ¿cierto? La invitación, chicos, es que tengamos claridad que si nosotros vamos a hacer seguimiento frente a ciertas áreas, ciertos, digamos, contextos, esferas de interacción, tengamos claridad
qué es lo que estamos observando. Es decir, si yo voy a evaluar o voy a hacer un seguimiento al contexto familiar, no tendría por qué estar diciendo, voy a mirar cómo se desplaza cuando está en la casa, cómo camina cuando está en la casa, cómo come la cuchara cuando está en la casa. No, si estamos hablando del contexto familiar, es centrarnos precisamente en esa parte vincular, en todo lo que tiene que ver con esas relaciones, en las pautas de crianza, en cómo ese niño está proyectando su entorno familiar y que le está afectando a nivel académico. Entonces, la invitación es a poder identificar todo lo que tiene que ver con esas interacciones en el contexto familiar, en este caso. Esa era la palabra, vínculo. Bien, estamos conectadas. Entonces, la invitación es esa, ¿cierto? Si Lauri por acá nos dice evaluar área comunicativa, entonces Laura, ahí hay que tener muy claro también qué vamos a mirar en ese aspecto. Si nos vamos a centrar en lo comunicativo, es en qué parte de la comunicación, en la interacción con el otro, es en las habilidades que él tiene para expresar sus ideas, qué estrategias estoy implementando, si lo voy a focalizar solamente en el entorno escolar, si lo voy a trasladar a otros espacios de interacción. Entonces, siempre es tener claridad como con esto para que los análisis de caso que vayamos haciendo no se vuelvan unas situaciones que no sabemos por dónde movernos, porque eso pasa muchas veces. Nos sentamos con los compañeros, con el equipo de trabajo y ¿quién? El que más hable, el que más lo tuvo, el que más lo trabajó, el que más actividades le hizo es el que habla. Y no se trata de eso, es poder tener en ocasiones un derrotero de preguntas guías que nos permitan dar claridad a todo este proceso, ¿vale? Bueno, miremos entonces acá lo que tiene que ver con esas reuniones de supervisión y ejercicios de correflexión, ¿cierto? O reflexiones grupales, o esos procesos en los que uno se puede sentar con los compañeros y venir, miremos a ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué tenemos que hacer para mejorar, porque partiendo de allí, pues vamos a tener claridad con esos avances o dificultades que tenemos en los casos. Entonces vamos a tener en cuenta la importancia de el trabajo colaborativo con los colegas y los especialistas que nos permita contrastar esas observaciones, ¿vale? Desde allí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar esas estrategias, vamos a generar ajustes que estén basados en evidencia. No van a ser ajustes basados en el yo creo, yo supongo, puede ser tal vez, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera que yo creo que puede resultar bien? Si bien de manera inicial muchas veces nos toca ensayo y error con algunas actividades, cuando ya hemos llevado a cabo estos ejercicios previos de los cuales hemos estado hablando, ya tenemos herramientas para decir, no, definitivamente, Mateo, no funciona con instrucciones verbales. Mateo funciona con instrucciones visuales solamente. Entonces a Mateo hay que mostrarle los pictogramas. A Mateo hay que estarle señalando las instrucciones que tiene que ir haciendo. Le tenemos que dar un llavero de instrucciones, un llavero de comunicaciones para que nos siga el paso a paso. Pero porque ya nos dimos cuenta que desde otras estrategias él no funciona. Entonces por eso hablamos en esa posibilidad de hacer seguimiento en toda esa evidencia que tenemos previamente. ¿Qué es importante acá? Lo que tiene que ver con esa revisión de casos individuales, que lo acabamos de nombrar, y es llevar a cabo las discusiones orientadoras de los niños, las niñas, por sesión, identificando esas fortalezas, dificultades y estrategias que vamos a implementar a futuro y que sabemos que va a favorecer este proceso. Llevar a cabo mesas de discusión interdisciplinaria con diferentes profesionales, como lo hemos venido trabajando, psicología, neuropedagogía, fono y demás profesionales que están implicados en este proceso, para poder identificar los avances y desde allí proponer esos ajustes que se espera que se lleven a cabo. Asimismo, poder establecer esos registros de acuerdos y compromisos que nos permitan tomar decisiones y dejar de manera clara quién es el responsable de hacer el seguimiento frente a esas situaciones que estamos abordando.
Si bien todos los actores implicados en este acompañamiento son protagonistas, es importante delegarnos también responsabilidades dentro de nuestro propio rol y no de pronto confundirnos en los roles, que a veces son unas líneas tan delgaditas que incurrimos en llevar a cabo lo que tendría que estar haciendo el fono. Realizamos lo que tendría que estar haciendo el psicopedagogo. Realizamos lo que está haciendo el psicólogo. Entonces se van confundiendo los roles y eso se presenta muchas veces para malas relaciones, malos procedimientos, mal acompañamiento. Entonces siempre tener claridad como con esta parte. Entonces aquí tenemos dentro de un ejercicio sencillo es para un ejercicio de correflexión, identificar de quién vamos a hablar, de Sofía que tiene 8 años. ¿Qué vamos a identificar o qué estamos observando? Que tiene dificultad en lectura y en matemáticas. Entonces, ¿quiénes tendrían que estar acá si ya vemos que hay dificultad en lectura y matemáticas? El profe de lengua y el profe de matemáticas, y en la medida de lo posible, si estamos en entorno escolar, va a estar el psicopedagogo acompañando ese proceso. Si hay un fonoaudiólogo, maravilloso, bienvenido. ¿Qué estrategias se proponen los profes? Ah, bueno, vamos a llevar a cabo adaptaciones curriculares y hacer uso de juegos multisensoriales, responsables de hacer seguimiento los docentes y la psicopedagoga. ¿Cuál es el seguimiento que vamos a llevar a cabo? Realizar evaluaciones semanales para hacer seguimiento a esos avances. ¿Qué pasa con esos seguimientos que en ocasiones se vuelven tan tediosos? Obviamente, si tenemos 35 chicos y de esos 35 a 27 yo le tengo que hacer este análisis de caso, sentarme a mirar, ese seguimiento se va a volver muy agotador, entonces hacerlo semanal pues es muy dispendioso, entonces ya ustedes van determinando, todos son importantes, todos los casos son importantes, todos los chicos tienen relevancia en nuestro proceso, pero hay unos a los que hay que darle tal vez mayor prioridad para poder ir logrando avances más significativos e ir soltando. Entonces ustedes tienen que empezar a priorizar los que más necesitan, los que menos y los que están apenas buscando como ese tema del acompañamiento y de esta manera ustedes van a identificar cuándo hacer los seguimientos. ¿Listo? Nata nos dice, me pasa. ¿Qué te pasa? Lo de los roles, tal vez. Creo que el tema de los roles es complicado. En todos los entornos laborales es complicado que cada uno vaya asumiendo su rol y su responsabilidad. Sobre todo porque es mucho más fácil decir, "Ah, eso no me tocaba a mí, eso le tocaba al psicopedagogo. ¿Qué me tocaba a mí? Eso le toca al profesor de lenguaje porque él es el que trabaja lectura y escritura. Entonces, esas cositas tan delgaditas generan asperezas en los equipos de trabajo. Nata, tienes la palabra. Profe, lo que pasa es que generar, o sea, que no se genere esa confusión entre roles es difícil porque a veces las mismos sistemas de PS que no te brindan el apoyo que uno necesita como para poder hacerle un proceso a ese niño o hacerle un seguimiento o incluso los mismos papás que no aceptan condiciones y demás. Al momento de uno sentarse, uno dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Si esto es rol del psicólogo pues rol del psicopedagogo o demás. Y al final de cuentas, por no tener esa aval de pedir una cita o demás, hay que abordarlo. O sea, yo por lo menos a mí como mamá me está pasando. Yo soy profesora de lengua, soy profesora de matemática, soy psicóloga, soy neuróloga, soy también otorrino, o sea, porque mi hijo requiere que como personal de salud también le vaya descartando diferentes tipos de cosas al momento de poder diagnosticarlo. Entonces, si bien yo no diagnostico, yo también soy ese aval que dice, bueno, esto lo debería de hacer una psicóloga, pero si no consigo una cita, ¿cómo se hace? ¿Sí? Entonces, tengo que buscar también las herramientas para poderlo ayudar y que, bueno, que mientras se consigue una cita, él vaya teniendo más herramientas para poder avanzar. Entonces ahí es donde caigo un poco en el que no puedo confundirme tampoco el rol porque no lo soy, pero tampoco puedo quedarme atrás porque entonces también es una presión de un colegio, es una presión de, sí, más que todo de eso, de que entonces si no lo hace el colegio, lo hace ICBF, porque ocurre, hay casos así. Entonces, en ese aspecto, pues es como que también importante mirar eso de que
no es estresarse, pero tampoco saber que el hecho de tener más herramientas para abordar ese tipo de roles tampoco es que lo hace a uno meterse en el papel como que tal, pero sí ayuda mucho a poder llevar un proceso. Así es, Nata, muchísimas gracias. Adicional a eso que menciona Natalie, hay un asunto importante y me voy para el lado de los papás. Muchas veces los papás tampoco tienen claro quién es el que debe evaluar a los chicos, quién debe hacerle seguimiento. Entonces, cuando uno está como psicólogo en los colegios, pues nosotros acá, por lo menos en Colombia, no estamos digamos, capacitados, preparados, autorizados por el Colegio Colombiano de Psicólogos para llevar a cabo, por ejemplo, procesos clínicos, ¿cierto? Que tenga que ver con agendar sesiones individuales para campo clínico. Nosotros estamos limitados para esto. Entonces, aquí hay un asunto importante y es que hay que direccionar, porque entonces en una situación emocional y la docente le manda a uno, literal se los mandan. Vaya donde la psicóloga que usted puede hablar con ella. Y si bien uno sí puede sentarse a hablar un ratito con el chico, uno puede abrir un proceso clínico. Entonces, las mamás terminan diciendo, pero usted no es buena psicóloga de la institución. A usted le toca asumir ese proceso. Entonces, vaya y explíquele a la mamá que cuando estamos en contextos escolares tenemos unos roles muy diferentes. Entonces, ahí también hay un asunto de la importancia de nosotros como profesionales identificar cuáles son nuestras responsabilidades, cuál es nuestro principal rol, cuál es mi alcance y poder identificar a qué profesional debo derivar. Si tenemos dudas, preguntemos, o sea, no incurramos en hacer una derivación, una remisión en nuestros informes y demás a quien no tenemos como claridad. Lo más sencillo que pueden hacer es, si hay psicopedagogo, remitan mi psicopedagogo del colegio, que él se encarga de hacer las remisiones correspondientes. Si es a ustedes, por alguna razón, porque están en contexto rural, porque la escuela se los exige, cúrense en salud y hagan una remisión a medicina general y ya el médico, cuando reciba a este estudiante, va a ser la persona que se encargue de decir, debo mandarlo a X especialista, pero para eso los informes que ustedes envíen también deben ser muy claros, porque si ustedes lo envían para donde el médico general y ustedes se muestran ahí como dudando mucho en esos informes y que no saben si es de acá o es de acá, también con eso frenamos los procesos. ¿Listo? Entonces tener también claridad como con eso. Y leo por acá. Nata descubrió algo que ahora me va a contar. Miren, pues como me deja ahí esperando el chisme. Una cosa es un colegio, otra cosa es el consultorio. Los docentes no comprenden tampoco y Nancy nos dice, así estoy yo. Llevo 2 meses tratando una cita con neuropsicólogo para que le haga las pruebas al niño y saber el diagnóstico. Personalmente estoy emocionalmente muy afectada y la incertidumbre de si tiene o no también me está afectando demasiado. Sí, eso es real. Cuando los procesos se retrasan, uno como mamá queda con el pelo parado esperando a ver qué sucede. Tú también debes pedir acompañamiento de psicología. El colegio debe de darte orientación por escrito para que le den prioridad. Pero si vamos al sistema de salud colombiano, ¿cierto? Hablo desde Colombia, esa prioridad te la están dando para 3, 4, 5, 6 meses, ¿vale? Entonces, ese tema de prioridades a veces acá es como entendido a la inversa. Diana, te doy la palabra. Profe, nuevamente yo, amanecí habladora. Pero Eh, mucho anocheciste habladora. Mira que hablando de particularidades, pues sí, a mí también me pasa, o sea, los inconvenientes con el sistema de salud aquí en Colombia. Llevo 3 años, solamente una vez a mi hijo lo atendió un psiquiatra porque mi hijo, pues aparte del trastorno, él tenía momentos que se golpeaba la cabeza con la mesa, con las paredes, bueno, fue algo caótico, difícil. Entonces necesitábamos una segunda opinión del psiquiatra para descartar que pues posiblemente tuviera autismo o Asperger. Me decía la psicóloga que lo estaba tratando. Esta es la hora que todavía no he podido hacer que lo valore el psiquiatra. Y resulta que el colegio
de mi hijo me exige, digamos, pues toda la certificación de que yo sí los llevo a las terapias, yo he sido muy juiciosa, llevo todos los soportes, pero en la última consulta que estuve pues como con la psicóloga, me dijo, no, ya no necesitamos ni siquiera la intervención con el psiquiatra porque él está muy bien, ya no lo vuelva a traer, que él no necesita más. Pero pues de acuerdo a todo lo que hemos venido estudiando estos días, me doy cuenta que es que eso no es así tan fácil, como que no va a necesitar, o sea, no, ahora lo veo y digo, no es ilógico que me diga que no necesita nada más, sabiendo que estas son cosas que de la noche a la mañana pues no van a desaparecer. Y eso de ya no necesita más, eso requiere tiempo, ¿cierto? Requiere análisis de caso casi que quincenales para poder cerrar procesos, para mirar cuáles son los avances. Puede que siga necesitando un solo especialista, puede que sí, puede que no. Entonces, a veces el tema de digamos, de la atención en salud, y supongo que nos corresponde a todos en diferentes países, es entre más rápido salga mejor, ¿cierto? Porque estamos desocupando el sistema para que entren otros, y está bien, porque tampoco podemos poner los procesos eternos. Cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar en contexto clínico, que generalmente he trabajado como por carruseles, ¿cierto? Entonces trabajan con psico, luego con fono, con teo, lo ve psiquiatría y lo vemos todos en un mismo día. Hay momentos donde uno sabe que hay listas de espera muy grandes, pero también sabemos que hay procesos que nosotros no podemos suspender de manera abrupta y decir, no, ya no lo necesitamos más, ya está súper bien. Entonces, también a qué punto por estar con el afán de querer en ocasiones brindar buenos servicios, estamos interrumpiendo otros procesos que sí necesitan atención. Entonces ahí es un tema también de entrar a mirar y puntualizar. Si me están diciendo que no necesita más X profesional, a ver, ¿cuál es el argumento? Muéstreme si sí, muéstreme si no, porque ya no lo necesita. Yo todavía considero que sí. Es entrar también a mirar esas particularidades, ¿vale? Lauri por acá nos dice, a los profes que en el colegio no contamos con psicólogo, ni psicopedagogo, ni docente orientador, nos toca a nosotros. Hay padres que se molestan cuando les manifestamos que el niño necesita ir al médico. Claro, eso es lo más común. Ellos se molestan siempre cuando tú les dices que deben asistir a una cita médica para hacer seguimiento, pero lo importante siempre es entregarle un informe al papá y decirle, mira, debes ir por esto, esto y esto. Fírmame esto para que tengamos información y evidencia muy clara que el colegio sí ha gestionado, pero los papás no se encargan de hacerlo y de darle continuidad. Entonces, Lauri, si estás en un colegio donde no hay nada de esto que mencionas, importante que lleves un orden de eso que entregan, que le firmen y hacer seguimiento desde allí. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Y es que muchas veces cuando uno está en entornos escolares, los papás que esperan que nosotros hagamos las llamadas y gestionemos las citas, casi que esperan que nosotros seamos quienes llevemos a los niños a esas citas que les estamos pidiendo. Y, por ejemplo, pasa en entornos de primera infancia que los papás se acostumbran a ese asistencialismo y cuando llegan a la a la educación formal, a cursar primero, segundo, tercero, es cuando se dan cuenta que venga papá, a usted le toca gestionar esta cita. Ay, pero así no era cuando yo estaba en tal lugar. Acá sí toca de esa manera. Entonces también evitemos el asistencialismo a toda costa con las familias. Bueno, iremos entonces por acá. ¿De qué otra manera nosotros hacemos esos, digamos, esas evaluaciones, esas proyecciones, todo lo que tiene que ver con el seguimiento? Y algo muy útil es poder hacer uso de los mapas de análisis y esos diagramas de flujo. ¿Para qué? Desde lo visual vamos a facilitar la comprensión de los procesos que llegan a ser complejos y desde allí identificar esas relaciones entre diferentes variables que nos muestren cómo las estrategias impactan en el aprendizaje y la conducta del niño. ¿Cuándo se utilizan? Para analizar secuencias de intervención, visualizar las causas y efectos de determinadas conductas y planificar ajustes y evaluar los resultados de manera clara, ¿vale? Entonces, importante también hacer uso de eso.
Cuando vamos a hablar de estos mapas, de estas actividades, entonces vamos a mirar. Lo primero es que vamos a tener una observación inicial y es que Mateo se levanta de la silla constantemente, interrumpe a los compañeros y se frustran con instrucciones de varios pasos. Natalie, vas a casa, vas en el bus, vas en transporte público. Por favor, muchacha, cuídate mucho. Bueno, vamos a mirar entonces lo que tiene que ver con la identificación de dificultades frente a este caso de manera puntual. Entonces, hay inatención sostenida, hay impulsividad, dificultad para completar tareas escritas y organizarse en actividades secuenciales. Entonces, ahí vamos viendo la manera de ir creando esos mapas mentales con esa información de manera precisa. Planificación de las estrategias. Entonces, le vamos a brindar micropausas cada 30, 40 minutos, hacer uso de apoyos visuales con pictogramas, hacer uso de refuerzos positivos que lo mencionábamos al principio, poner en práctica ejercicios de gimnasia cerebral que favorezcan la coordinación y la atención. Cuando ya vamos a mirar en cuanto a la intervención, miremos la importancia de implementar esas pausas activas, tal como lo vimos ayer. Hacer uso de tableros visuales para organizar las tareas e implementar los ejercicios de lateralidad y ritmo para mejorar la concentración. ¿Y qué vamos a evaluar? Vamos entonces a hacer un seguimiento a ese registro de conductas que nos permitan identificar el número de interrupciones, cuántas tareas logró completar, si hay un nivel de frustración alto, medio, bajo, cómo lo está manejando, cómo lo está asumiendo, qué está haciendo frente a. Y evaluar la atención sostenida, ¿cierto? Entonces aquí vamos mirando qué es importante en ese registro de conductas. Cuando hablamos de las herramientas para registros reflexivos, entonces podemos tener en cuenta una ficha de caso como la que vimos ahorita o ese primer punto de diario de contacto. Entonces hay un profesional que se encarga de anotar esas observaciones puntuales de Mateo, cuáles son esos ajustes realizados y cuál es la respuesta emocional que tiene Mateo frente a estos ajustes y cuál es el impacto o cuál es la respuesta que se está teniendo en el entorno escolar. ¿Qué es importante incluir acá? Lo que tiene que ver con los comentarios del docente y los familiares sobre lo que tiene que ver con los cambios en aula y cambios en el entorno familiar. ¿Qué es importante? Y he sido muy enfática y lo seguiré siendo hasta hoy, que es nuestro último encuentro. Evitemos las suposiciones. Evitemos las subjetividades frente a los análisis de caso, frente a este tipo de ejercicios de lo cotidiano, porque desde allí lo que estamos poniendo son nuestros propios sesgos y no estamos hablando desde lo objetivo y eso puede llegar a tergiversar toda la información, incluso en ocasiones impacta tanto que los niños quedan, digamos, etiquetados, diagnosticados como no corresponde. Entonces, tener también claridad con esto. ¿Qué dice Dani? Dani dice, hola, si estás en Colombia, tú ves una queja en la página de la Supersalud con los documentos que tengas, por ejemplo, historia clínica, remisión, etcétera. Por este medio dan más prioridad, ya que por ley deben dar una respuesta sí o sí en máximo 15 días hábiles, ¿vale? Bueno, por ahí creo que Nancy, eso te favorece para que también tengas claridad con esto. ¿Listo? Dani, muchas gracias. Bueno, y miramos entonces también lo que tiene que ver con ese componente de retroalimentación y articulación interdisciplinaria. Cuando hablamos desde allí, es importante tener en cuenta y llevar a cabo esas reuniones y encuentros con los diferentes actores, psicólogos, docentes y papás, porque se supone que estamos en entornos escolares para que en conjunto podamos hacer, evaluar las estrategias y mirar qué ajustes se van a implementar, por ejemplo, para el siguiente periodo escolar. Planificar los refuerzos que vamos a poner en marcha con este niño para estimularle desde sus propios intereses, estimular todo lo que tiene que ver con la motivación y con sus propios intereses.
y llevar a cabo el seguimiento del progreso de Mateo. No nos vamos a centrar solamente en ajustar estrategias, sino que también vamos a mirar en qué hemos tenido avances importantes con el estudiante en cuestión, ¿vale? Bueno, Nancy, que muchas gracias, te dijeron Dani, eso me encanta, es una red de apoyo, fantástico. Bueno, miremos entonces acá cómo vamos a integrar esos conocimientos y esas estrategias. ¿Qué es importante acá? Que la integración de los aprendizajes teóricos y prácticos nos van a permitir construir planes de intervención que sean coherentes y estén adaptados a cada contexto. Y lo hemos hablado en todo el diplomado. No podemos crear actividades que no se puedan adaptar a diferentes espacios. Es que solamente esto sirve para la escuela. No, venga, profe, sentémonos y miremos cómo podemos proyectar esas estrategias que usted está implementando para que la mamá las implemente en las clases extracurriculares, para que la mamá lo ponga en práctica en la casa. Con adaptaciones, sí, ¿cierto? Recordemos que hay diferencias entre adaptaciones y adopciones. Yo puedo adaptar una estrategia y acomodarla según el contexto para el que va. O si decido adoptar una estrategia es porque yo la voy a poner en práctica en este contexto de manera literal como me la estoy trayendo. Entonces es diferente a que yo adapte, a que yo adopte las estrategias. Tener claridad también con esto, chicos. Y aquí es importante recordar que la coordinación interdisciplinaria y la articulación de las estrategias nos van a garantizar que haya una intervención integral, funcional y sostenible. Entonces, importante también centrarnos en esa integralidad, funcionalidad y sostenibilidad de las estrategias que vayamos a implementar. Cuando hablamos de esa articulación interdisciplinaria, se los vuelvo a traer a colación, es la importancia de los roles claros y una comunicación efectiva. Ah, es que el psicólogo a mí me dijo que le dijera al fonoaudiólogo, que el fonoaudiólogo le dijera al terapeuta ocupacional. No, evitemos esos teléfonos rotos y esa comunicación tan fragmentada. Si necesitamos tener claridad sobre los avances que está teniendo en fonoaudiología, entonces tengamos la delicadeza de solicitarle por escrito a X profesional. Mamá, en la próxima cita le puedes entregar esto al profesional para que me cuente qué están haciendo y yo cómo puedo seguir trabajando desde acá. Entonces es más fácil lograr comunicación asertiva y efectiva de esa manera y evitarnos el yo le dije que pidiera, que trajera, que le dijera, porque ahí es donde se enreda la información. Y sobre todo porque los papás también en medio del afán de hacer bonito terminan haciendo feo y terminamos en una situación que nada que ver. Bueno, miremos entonces acá la importancia de tener esas, digamos, de realizar una síntesis de esas estrategias prácticas y es que hay que tener en cuenta la integración de esos planes individualizados con ejercicios que tengan que ver con la estimulación cognitiva y emocional, ¿cierto? Entonces, esa síntesis de esas estrategias deben apuntar a los dos asuntos, lo emocional y lo cognitivo, porque ninguno funciona lejos del otro. Incluir todo lo que tiene que ver con los apoyos familiares, escolares y hacer uso de recursos visuales, tecnológicos de manera consistente. ¿Qué es importante? Realizar evaluaciones y un ajuste continuo a estas, digamos, a estas estrategias y demás. ¿Para qué? Para poder identificar y hacer uso de indicadores de progreso que sean multidimensionales, es decir, que tengamos un indicador que nos permita identificar diferentes dimensiones o áreas de acción. Realizar también la retroalimentación permanente de todos los actores. Es decir, pues no vamos a comunicarnos todos los días con los 40 papás a contarles cómo están evolucionando los estudiantes. No se trata de eso. Pero si hay asuntos puntuales que tenemos que abordar
demos prioridad a eso, ¿cierto? Y tampoco es citar a los papás al colegio por absolutamente todo, porque sabemos que como papás tampoco tenemos la disponibilidad de tiempo siempre para ir a todos los llamados del colegio. Entonces, tener también claridad de si existen otros canales de comunicación, entonces déjele un mensajito por WhatsApp, mándele una nota en el cuaderno de los chicos, que los cuadernos se pierden, que arrancan la hoja, sí, pero entonces trate de tener otras estrategias para establecer esa comunicación. Que si manejan el correo electrónico, entonces citemos por correo electrónico, papá, le voy a realizar una llamada, necesitamos hablar de Mateo, recíbame la llamada, no lo demoro, y de esa manera logramos que esa retroalimentación también sea de parte de las familias y no esperar que solamente tú como docente tengas que encargarte de transmitir información, sino que también puedas escuchar lo que te tiene que decir del otro lado. ¿Qué es importante acá? Recordar que las intervenciones no deben ser fragmentadas y que los cambios, en la medida de lo posible, deben ser sostenibles y transferibles a diferentes contextos, ¿vale? Que era lo que les estaba mencionando ahorita. Tratemos siempre de llevar esas estrategias a los otros contextos, ¿vale? Vamos a mirar entonces acá lo que tiene que ver con esos indicadores de progreso multidimensionales. Chicos, pero antes de continuar acá, me regalan 2 minutos, respondo una llamadita un poco urgente y ya estoy con ustedes. Regálenme 2 minuticos, por favor. Sí, bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, entonces, como les hablaba, pues lo que tiene que ver con esos indicadores que justo los acabamos de mencionar acá, ¿cierto? El uso de indicadores de progreso. Vamos entonces a mirar acá en esta que tiene mucho texto, pero que es la manera de mostrarles a ustedes de manera condensada esos criterios que vamos a tener en cuenta o cuáles pueden llegar a ser esos posibles indicadores. Recordemos que lo que aquí se les muestra es para que ustedes lo vayan adaptando y que ustedes también tengan la posibilidad de crearse sus propios indicadores alrededor de esa práctica cotidiana, terapeutas, profesores. Incluso Nancy también aplica para ti como mamá que estás en ese proceso y a la espera de evaluaciones que te den una caracterización de tu chico. Entonces, esto también te sirve para ir haciendo seguimiento a esas conductas que tú dices, algo está pasando por acá, ¿vale? Entonces, para que lo tengas también presente. Cuando hablamos de los indicadores, estamos hablando de conductas que van a ser observables. En cuanto al TDAH, entonces, ¿cuál puede llegar a ser un indicador? Y es que mantiene la atención durante tareas breves y disminuye las intervenciones. ¿Cómo estamos viendo digamos, los avances de este indicador? Y es que hay mejoras en el desempeño en cuanto a la finalización de tareas y hay una reducción importante de los errores que antes le generaba la impulsividad. En habilidades sociales ya vemos que participan actividades grupales, respeta turnos, es decir, ya hay un mayor control inhibitorio. Desde la regulación emocional, ¿qué vamos viendo? Que ya controla la frustración, que sigue las instrucciones sin desbordarse, que acata cuando yo le digo sí, cuando yo le digo que no, y ya cuando hay un no como respuesta, él tiene sus propias herramientas para no desbordarse y facilitar la autorregulación. Cuando hablamos de la autonomía y la funcionalidad, ¿cómo estoy viendo el impacto de este indicador? Y es porque ya veo que Mateo organiza mejor sus materiales escolares y completa las actividades con menor supervisión. Léase bien, con menor supervisión. No quiere decir que lo está logrando completamente solo. Entonces, siempre es de manera gradual. Cuando hablamos del trastorno específico del aprendizaje, dislexia, discalculia, disgrafía, ¿qué se sugiere como un indicador? Y es que leen y hay una menor cantidad de errores y siguen secuencias de las instrucciones que ellos van observando, que ellos van escuchando y nos da cuenta de esas capacidades y mejoras en la comprensión. En cuanto a lo académico, ¿cómo lo vemos reflejado?
Aumenta la velocidad y la precisión en momentos de lectura, escritura y realización de operaciones básicas. En habilidades sociales, ya son chicos que pueden interactuar en las clases sin presentar ansiedad frente a esos posibles errores. En la parte emocional, manejan la frustración ante dificultades académicas. Y en cuanto a la autonomía, son chicos que, al igual que en el TDAH, ya realizan tareas de forma autónoma, pero acá necesitan apoyos visuales. ¿Y por qué ya los apoyos visuales? Porque vemos que ya un indicador es que sigue las instrucciones de manera secuencial. Entonces vamos identificando que esos indicadores sí o sí tienen repercusión en los diferentes espacios de interacción. ¿Qué nos dicen por acá? Mariluz dice, es muy difícil porque nosotros como docentes no contamos con la formación académica ni las herramientas para hacer diagnóstico, seguimiento y plan de mejora. Mari, tienes toda la razón ahí, pero te estás dando la posibilidad de tomar este diplomado y desde acá tomar herramientas de, digamos, de tamizaje, herramientas de fichas y material que puedes comenzar a poner en práctica y que se pueden convertir también en un insumo importante para cuando hay que hacer derivaciones. Entonces, este diplomado que te estás regalando es un espacio que te permite también esa posibilidad de seguirte formando. Dicho lo anterior, continuamos con los indicadores que nos hablan del trastorno del espectro autista. ¿Qué se sugiere? Identificar si muestran conductas adaptativas frente a los cambios y hay una disminución de conductas repetitivas. ¿Cómo lo vemos reflejado en el entorno escolar? Hay una mejora en tareas que requieren la planificación y la comprensión. A nivel social, logran establecer mayor contacto visual, participan en actividades que tienen que ver con el turno y en ocasiones se vinculan con los juegos cooperativos. Ya en la parte emocional, logran regular y reconocer las emociones básicas. Y en cuanto a autonomía, realizan las rutinas diarias con menor apoyo y participan en actividades escolares. Mariluz, esa es la idea, por supuesto, esa es la idea, estar acá para replicar conocimiento y ponerlo en práctica. En cuanto a trastornos de la coordinación motora, la dispraxia, de manera específica, ¿qué vamos a mirar acá como indicadores? Y es que hay mejoras en la coordinación fina, la coordinación, los movimientos finos y gruesos, mostrando menos tropiezos y caídas. Hay mejoras en escritura, trazado y actividades motoras. En cuanto a lo social, ya son niños que participan en los juegos que requieren coordinación, porque recordemos que cuando vimos este módulo de trastornos de la coordinación, sabíamos que de antemano los niños evitan hacer el ridículo para no sentirse el hazmerreír del grupo cuando tienen algunas dificultades en esa parte de motricidad. Entonces, dentro de este indicador, ¿qué esperamos? Y es que ya participen en esos juegos. Se disminuye la frustración ante los errores y eso le facilita la interacción con sus pares. Y en cuanto a la autonomía, realizan actividades motrices de forma autónoma. En cuanto a lo que tiene que ver con los trastornos de la comunicación, se sugiere como indicador que se vean, que hayan mejoras en la pronunciación y la construcción de frases, aunque sean cortas, pero ya eso muestra que hay mayor adherencia a lo que va escuchando, a lo que se le va diciendo, a cómo él ya se quiere comunicar con el entorno. Por tal razón, ya participan actividades que implican la lectura y la expresión oral. Ahora son capaces de iniciar y mantener intercambios comunicativos, lo cual les favorece en cuanto a la regulación emocional la posibilidad de expresar esas necesidades a través de palabras y mostrando también un poco lo que tiene que ver con esa emocionalidad. En cuanto a la autonomía, ya son chicos que se comunican eficazmente en contextos cotidianos. Cuando hablamos de los tics y las estereotipias, entonces lo nombramos también ayer y es que vemos una reducción en la frecuencia e intensidad de los tics, ya se mantienen más atentos en las tareas y no hay interrupciones generadas
por esos tics o por esas estereotipias, lo cual nos dice que ya está disminuyendo la intensidad de, lo cual también se ve reflejado en el contexto social y en la regulación emocional, y es que ya no se siente expuesto, entonces ya no siente que está siendo objeto de burla ni de evitación. Y en cuanto a lo emocional, ya controla más los impulsos que están asociados a esos tics o estereotipias. Por tal razón, desde la parte de autonomía y funcionalidad, ya ellos mismos se incluyen en diferentes actividades que implican socialización y ya lo hacen sin una supervisión constante. Ya no necesitan que el profe esté ahí todo el tiempo poniéndole la mano en el hombro cuando está haciendo un aleteo, que está con las piernas muy inquietas, que quiere hacer o jalarse el pelo o enrollarse el pelito, entonces ya no necesita que el profe esté todo el tiempo poniéndole la mano en el hombro para que disminuya esa conducta, porque ya él lo tiene más introyectado. Y cuando hablamos de la discapacidad intelectual, vemos que hay una mejora en la resolución de problemas cotidianos. En entorno escolar, ¿cómo lo evidenciamos? Que hay mayores avances en la comprensión de contenidos escolares adaptados. No es que logre seguir los contenidos tal cual se los están impartiendo a todos los estudiantes, sino que digamos, los avances, las competencias que debe lograr dentro de esas adaptaciones que se le han venido trabajando, ya las pone más en práctica y ya hay un mejor seguimiento frente a esto. Hay mejoras en la interacción social, todo lo que tiene que ver con el entorno comunitario. Y en la regulación emocional ya reconocen las emociones y regula esas reacciones simples frente a determinadas situaciones. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la autonomía, son chicos que realizan actividades de la vida diaria y requieren menor apoyo, ¿vale? Chicos, cuéntenme con respecto a estos indicadores, cómo les parece, si es información clara, si conciben, cree que puede llegarlo a poner en práctica. Cuéntenme cómo lo ven ustedes. ¿Es viable? ¿Es muy descabellado? Así que cuéntenme, por favor. Clara y aplicable. Ajá, muy bien. ¿Qué más? La idea siempre con esas herramientas es que ustedes digan, sí, esto se puede poner en práctica, esto es muy complicado, o que tengan la capacidad y diga, ve, yo lo puedo adaptar, soy profe de artes y yo puedo adaptar estos criterios a mis clases. Soy profesor de natación y creo que esto también me favorece para acompañar de manera idónea. Entonces, la idea es salirnos a veces un poco de esa zona de confort, porque al ser humano le encanta estar en esa misma zona, entonces la idea es salirnos un poquito de allí y abrirnos el horizonte. Mariluz, tal como tú dices, si no tienen profesionales alrededor que estén preparados para, entonces desacomodémonos un poquito y tratemos de abrir el horizonte y de decir, mira, si es que hay estrategias que podemos implementar desde estos criterios de observación tan elementales, básicos y puntuales como para que ustedes lleven a cabo evidencia que permite verificar el trabajo del docente y los avances del estudiante. Importantísima esa verificación del trabajo del docente porque a veces nos cuesta mucho esa parte. Es una guía para nuestro trabajo con los alumnos, súper bien. Bueno, vamos entonces a continuar por acá. De antemano, chicos, les cuento que hoy no tenemos receso porque hoy terminamos un poco más temprano porque el contenido hoy es más teórico y proyectivo, ¿vale? Entonces hoy no tenemos recesito, así que aguanten que ya en un ratito terminamos. Miremos entonces lo que tiene que ver con esa proyección de acciones futuras. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí, chicos? Asuntos importantes y estos cuatro que tenemos en pantalla. Llevar a cabo una planificación estratégica de las intervenciones, es decir, dentro de esa planificación, ¿qué vamos a tener en cuenta? Definir los objetivos que sean claros, específicos y alcanzables. Por eso es importante desde lo individual, desde esas caracterizaciones que yo hago de mis estudiantes al iniciar el año.
Que llegó Felipe y estábamos ya en la mitad de año. Bueno, mamá, bueno, profe, siéntese con esa mamá y hagan una caracterización. Lea las historias clínicas, conozca cómo fue ese proceso en la otra escuela donde él venía, identifique a grosso modo cuál es ese vínculo que tiene con la familia, las pautas de crianza y desde allí cree esas estrategias. Y por eso es importante y se menciona de que sean alcanzables para cada niño. Indiferente si los 5 niños tienen TDAH con predominio de hiperactividad, no importa, pero deben ser alcanzables para cada uno de ellos. Hay que priorizar las acciones según las necesidades, fortalezas y recursos disponibles. Por ejemplo, para un niño con TDAH y dificultades en lectura, ¿qué debemos implementar? Priorizar los ejercicios de atención sostenida y estrategias de lectura multisensorial antes de intervenir en tareas complejas de comprensión lectora. Otro asunto que tenemos que tener pendiente, perdón, presente para las acciones que ustedes quieren proyectar es que haya sostenibilidad en el tiempo y seguimiento a estas estrategias, lo cual nos lleva a que se puedan mantener en el tiempo tanto por la familia y la escuela, que se lleven a cabo protocolos de seguimiento y haya una revisión periódica que asegure el ajuste dinámico. Recuerden que ninguna estrategia es estática, ninguna estrategia permanece en el tiempo tal cual. Debe ser modificada acorde a los avances que vamos identificando en los estudiantes. Y entiéndase bien, en ocasiones es acorde a los avances y en ocasiones nos va a tocar adaptar acorde a esas involuciones que ellos van teniendo, porque recordemos que los procesos de ellos tampoco son lineales. Entonces puede que Mateo me avance 5 pasos durante el primer periodo, durante el primer ciclo terapéutico, pero que después de determinada situación, vacaciones, separación de los papás, enfermedad, ausentismo a causa de una enfermedad de los papás, él deja de asistir al colegio, deja de asistir a proceso terapéutico y cuando regresa, esos 5 pasos que había avanzado se convirtieron en 10 en reversa, ¿cierto? Entonces hay que tener claridad que esas estrategias no son estáticas, ¿vale? Y desde allí, importante recordar que esos protocolos de seguimiento se deben revisar de manera periódica. Tedioso y todo, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, hacer uso de esas agendas visuales en casa y en el aula para poder reforzar las rutinas y desde allí establecer la importancia de llevar a cabo reuniones mensuales que nos permitan hacer una revisión integral entre docentes, psicólogos y familia. Nombro psicólogo, pero puede ser el psicopedagogo, puede ser el maestro orientador, el maestro que acompaña a estos niños en el aula. ¿Qué más es importante? Tener la capacidad de innovación y de adaptación, lo cual nos habla de incorporar nuevas herramientas, recursos o metodologías según los avances que vamos viendo en ese proceso. Por ejemplo, implementar el uso de aplicaciones educativas para practicar habilidades de cálculo en niños que tengan discalculia, una aplicación que les permita trabajar en lectura, escritura, permanencia en la actividad con ejercicios de atención. Entonces, desde allí también mirar qué más podemos ir haciendo y documentar y tener todo claro con respecto a la comunicación. ¿A qué vamos con eso? A la importancia de llevar a cabo el registro sistemático de las intervenciones, evaluar los resultados y a partir de allí poder hacer los ajustes correspondientes. ¿Para qué? Para facilitar la transferencia de información entre profesionales y contextos. Por ejemplo, elaborar los informes de seguimiento con indicadores de progreso como los que acabamos de ver, llevar a cabo observaciones cualitativas y desde allí poder generar recomendaciones para los docentes y las familias. ¿Cuál es la importancia práctica, chicos, de todo esto que acabamos de ver con respecto a las proyecciones? Y es que si somos juiciosos con esto, vamos a garantizar que haya continuidad y coherencia en las intervenciones
favorecemos la participación activa de todos los actores, permitimos anticipar las necesidades y desde allí poder planificar esas adaptaciones según el desarrollo y el desempeño de los niños. ¿Listo? Hasta aquí estamos claros. Cuéntenme, por favor, mientras tomo agüita. ¿Estamos claros, chicos? Mm, Listo. Vamos entonces a mirar por acá un ejemplo de plan de intervención integral, ¿vale? Son casos que no se cierran y esas adaptaciones sirven para el docente al año siguiente. Así es. Bueno, miremos entonces acá un ejemplo de cómo se organiza una intervención integral. Entonces tenemos en cuenta primero el perfil del niño. Si bien acá decimos que ya es necesario poner un diagnóstico, recordemos que no siempre trabajamos con diagnósticos, trabajamos con presunciones, trabajamos con observaciones previas que tenemos. No son sesgos, ojo con eso, no son sesgos. Entonces, ponemos acá en el perfil niño que la docente de español cree que tiene o asume que tiene. No, no nos vamos a ir desde allí, sino que nos vamos a ir, si no tenemos un diagnóstico, nos vamos con esa presunción diagnóstica, con esa impresión, con eso que posiblemente en todos los docentes coincidimos. Tiene periodos atencionales muy cortos, tiene inquietud motora, pero de resto se desempeña muy bien. Entonces ya desde aquí, miremos qué vamos a trabajar con este chico. ¿Cuál es la edad? ¿Cuáles son esas fortalezas que tiene este estudiante y a qué le tenemos que apuntar? ¿Qué estamos evidenciando nosotros que este chico necesita? Necesita incrementar los periodos atencionales en la clase de matemáticas, en la clase de inglés y en la clase de música. Listo, esas son las necesidades puntuales que tiene este estudiante. Desde allí vamos a organizar, a pensar, a plantear en esos objetivos de intervención. ¿Qué es importante acá, chicos? Establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo que estén alineados con esas habilidades académicas, socioemocionales y motoras, porque de esta manera lo estamos mirando desde la integralidad. Vamos a establecer esas estrategias y recursos que vamos a trabajar en este proyecto, en este proceso de intervención. Entonces, decimos, vamos a realizar actividades de estimulación cognitiva y emocional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos el apoyo familiar y escolar y hacer uso de recursos visuales y tecnológicos, desde los ejemplos prácticos que se sugiere, ejercicios de gimnasia cerebral, que hayan rutinas estructuradas y hacer uso de aplicaciones educativas. En cuanto a lo que tiene que ver con los roles y coordinación, es importante que cada profesional tenga una responsabilidad asignada y asimismo el entorno familiar y escolar en términos generales. En ocasiones es solo un docente y en ocasiones nos corresponde a todos los que estamos implicados en ese proceso. Establecer desde allí la frecuencia de las reuniones que se van a llevar a cabo para hacer seguimiento y definir cuáles van a ser esos canales de comunicación inmediata frente a determinadas situaciones. Llevar a cabo una evaluación y un seguimiento que nos permita identificar cuál es el impacto que están teniendo esos indicadores de progreso conductuales, académicos, emocionales y sociales para desde allí identificar y mirar de manera integral cómo está favoreciendo o por el contrario, qué tenemos que estar ajustando. Y desde allí poder identificar cuáles o proyectar más bien cuáles van a ser esos posibles resultados y elaborar la retroalimentación correspondiente. ¿Cuál es el beneficio principal de trabajar de esta manera? Y es que vamos a lograr que haya coherencia, sostenibilidad y transferencia del aprendizaje a distintos contextos. Y hay una claridad
en la función de cada profesional y la familia en las intervenciones que se llevan a cabo. Listo, entonces este es un ejemplo también, así como lo vimos ayer con los análisis de caso y unas preguntas orientadoras. Esta es la manera en que ustedes pueden planear esas intervenciones de manera integral y eso les va a permitir optimizar el tiempo. Si ustedes se organizan, son juiciosos, tienen una plantilla en Excel, una plantilla en Word que les permita tener esto muy claro, es cuestión de ir actualizando cuando corresponda. ¿Listo? Entonces así sistematizamos toda la información. Y miramos por acá para ir terminando, bien les dije que hoy terminábamos prontito, y es mirar de manera integral todo lo que tiene que ver con esto que acabamos de abordar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la integración práctica implica siempre mirar al niño de manera global, considerando las fortalezas, las necesidades, el contexto y la colaboración de todos los actores. Es importante que chicos, miren que cuando hablamos de esa integración práctica y hablamos de mirar de manera global, no nos vamos a centrar en el déficit, no nos vamos a centrar, es que no tiene, es que no es capaz, es que le cuesta, o sea, en ocasiones eso es lo más fácil, sentarnos y mirar las deficiencias que tienen los estudiantes, eso lo hacemos a ojos cerrados, pero sentarnos y mirar cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas destrezas, habilidades y competencias que ellos tienen, eso nos cuesta muchísimo porque estamos habituados a centrarnos en el déficit y en la carencia de, y por eso es tan difícil ver la otra cara de la moneda. Entonces es importante mirar desde allí. ¿Qué es importante también? Tener en cuenta que la proyección del conocimiento va a buscar siempre convertir la teoría y la experiencia en acciones sostenibles, asegurando siempre que los aprendizajes sean transferibles a los diferentes espacios de interacción del chico. Y recordar que la articulación interdisciplinaria, la evaluación continua y la planificación estratégica son la base de las intervenciones integrales y efectivas. O sea, aquí no sirve que trabajemos como islas, aquí no sirve que cada quien esté por su lado, que la fono para la derecha, que la psico para la izquierda, que la profe va de frente, que los papás van para abajo, para arriba. No, aquí necesitamos trabajar todos bajo la misma línea y remando para el mismo lado, porque de lo contrario no vamos a generar impacto en esos procesos que necesitamos favorecer en los estudiantes y en los pacientes. Y bueno, para ir terminando acá, ¿qué quiero y qué es importante que recuerden, chicos, con todo esto que acabamos de ver? Y es que cada niño que presenta trastornos del neurodesarrollo son únicos y que los diagnósticos nos orientan, pero no nos definen en ningún momento el potencial real que pueden tener estos chicos. Entonces, aprendamos a tener unas miradas amplias, unas miradas no reduccionistas, no nos centremos solamente en que ya, tiene déficit de atención con hiperactividad, ya, se acabó el mundo, esto es lo peor, no nos centremos en esto, chicos, aprendamos a mirar de manera integral. Recordemos que cuando hablamos de intervenciones para que sean efectivas, necesitamos combinar lo cognitivo, lo emocional, social y motor de manera integrada. Nada en el ser humano funciona de manera aislada. O sea, ya ni siquiera podemos pensar que el hemisferio derecho es lo uno, el hemisferio izquierdo es lo otro, sino que tenemos que concebir que ahora todo va desde la integralidad y que desde allí vamos a lograr mejores y un mayor impacto en esos procesos. Tener presente, se los dije durante todo el diplomado y se los recuerdo que necesitamos ser una triada, necesitamos trabajar siempre de la mano familia, escuela y profesionales terapéuticos para poder acompañar de manera completa a estos niños, porque desde allí se garantiza la continuidad y la coherencia en esos aprendizajes. Tener presente que la observación constante, llevar a cabo el ajuste de las estrategias y desde allí poder identificar esos intereses
de los niños vamos a lograr que la motivación, la autonomía, disculpen que está pasando un carro, que la motivación y la autonomía en ellos se va a favorecer en tanto tú tengas la habilidad de conectar con esos gustos, ¿cierto? Con identificar cuáles son los intereses particulares. Si bien puede llegar a ser muy difícil en ocasiones, porque tenemos un alto de números en las de estudiantes en las aulas, no es imposible que tú identifiques qué color le gusta a tus estudiantes. Algo tan sencillo como ¿qué color les gusta? Eso a uno se le queda grabado, porque se ponen, tienen los cuadernos de ese color, tienen la mochila con el color. Si es de los personajes, entonces sí o sí tienen un cuaderno de su personaje favorito, la cartuchera, el lápiz, el borrador, llevan una camiseta por debajo con su personaje. Entonces, tengamos la delicadeza siempre de identificar cuáles son esos gustos e intereses y particularidades de ellos para que ellos sientan que sí están siendo observados y desde allí vas a poder trabajar un montón de actividades con ellos. Y tener presente que los avances se construyen día a día. O sea, esto aquí no es de la noche a la mañana, es de paciencia, es de vocación, es de amor por lo que hacemos, es de interés, es de humanidad, ¿cierto? Aquí es pensarnos desde la humanidad y no pensarnos solamente desde una etiqueta, sino desde una mirada más humana y más integral que nos permita poder acompañar desde allí y tener presente que la paciencia, la constancia y la creatividad en las intervenciones marcan las diferencias. Y cuando hablamos de creatividad, no significa esto que se tienen que disfrazar como payasos, se tienen que convertir en recreacionistas de fiestas o que tienen que innovar con trajes, con vestuario, invirtiendo mucho dinero, mucho tiempo. No, recordemos que la innovación y la creatividad está también en lo sencillo, en poder proponer actividades diferentes que saquen a los niños de la rutina y les favorezca esos nuevos aprendizajes, ¿vale? Bueno, chicos, esto era lo que teníamos programado para el día de hoy, tal como se los dije, era poder recopilar también, al igual que ayer, todas esas estrategias, proyectar, darles estrategias, esos indicadores son importantes. Entonces, ahora sí, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cómo terminamos? Hoy es nuestra última clase, hoy hacemos el cierre del diplomado, entonces cuéntenme, por favor, cuál es ese sentir, cuáles son esos aprendizajes. Eli, ¿cómo así, querida? Problemas de red y horario laboral. Eli, hoy terminamos temprano porque ya teníamos que abordar un poquito que nos quedaba pendiente con respecto a las proyecciones futuras para las intervenciones que ustedes deben hacer. Así que, Eli, te queda la tarea de ver la clase de hoy en el canal de YouTube, ¿vale? Chicos, quedo atenta a ustedes. Comentarios, observaciones, preguntas, aprendizajes compartidos. Si alguien tiene algo adicional para compartirnos de, "Ay, sí, miren, lo podemos hacer de esta manera", todo es bienvenido. Es ahora o nunca. Nata, pero las cosas se tienen que acabar con ganas de más. ¿Cuándo harás otro curso? El siguiente curso que tengo pendiente es trastornos del aprendizaje, pero creo que para ustedes no sería tan indicado tal vez porque abordaremos trastornos del aprendizaje que ustedes ya vieron acá, pero bienvenidos por allá de igual manera. Eli, te doy la palabra. Pues hola, buenas tardes a todos. Hola, Eli. Pues apenas pude, pude conectarme. Mucho No trabajo te estos días. preocupes. Y pues sí, pues mi trabajo es justamente con muchos niños con problemas, precisamente con diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo. De hecho, hoy tuve varios niños con TDAH. Entonces sí terminé Ujú, un poquito agotada. claro. Este, en cuanto a mi impresión, obviamente pues me quedo con muchas ganas, ¿no? De saber todavía más y más para el abordaje principalmente, pero también con esta parte de saber que no solamente aquí en México o aquí en Baja California
cómo y no es un ataque, realmente no lo es, pero el sistema educativo me he dado cuenta por mis mismos pacientes y por sus papis, que no reciben apoyo, solamente exigen el diagnóstico, exigen que el niño tiene que medicarse y piden estrategias, estrategias y estrategias y se les mandan, se les da todo el apoyo, pero no hacen este ajuste, no hay este ajuste, cuando a lo mejor un niño requiere a lo mejor que lo tengas ahí enfrente para estarlo apoyando, para reenfocarlo, y no solamente que ya lo ves y que te está alterando a los otros 25, ya lo mandas afuera que se distraiga con tal de que no te distraiga a los demás. Entonces, y aquí desgraciadamente me he dado cuenta que se han casado con esta parte de, ya hay un diagnóstico, ya tiene que venir el medicamento. Entonces ha sido un poquito desesperante o un poquito decepcionante el ver que estamos bien casados con la palabra escuelas inclusivas y no ha habido ningún cambio en ese sentido. Entonces me ha tocado ver en estos últimos 2 años que he tenido mucho acercamiento con niños con trastornos del neurodesarrollo, dígase autismo, TEA, TDAH, TDA, perdón, y TDAH, y es lo mismo, reciben un diagnóstico, pero no hay una colaboración por parte de la escuela. Obviamente es multidisciplinario, vamos todos juntos, pero he visto que por parte de psicología, por parte de neuropediatría, se les dan los ajustes, se les dan las sugerencias y no lo hay, solo quieren una receta donde el niño tenga ese medicamento. Entonces, sí, tristemente hay mucho que trabajar. Yo, de manera personal, creo que trato de aportar todo lo que puedo dentro de lo que está en mi área y asesoro lo más que puedo a los papás para que también disminuyan la frustración que les genera esta presión que les da el sistema educativo por, dale esto, medícalo, medícalo, cuando no es una medicación no es la solución. O sea, el medicamento es alternativo y depende, o sea, no todos, y aparte es precisamente para adecuar las técnicas, es como un apoyo, no es la solución, pero creo que hay mucho que trabajar para que realmente se lleve a cabo esta inclusión de la que tanto se habla. Así es, Eli, muchísimas gracias por tu intervención. Y tomo Gracias. también un poquito lo que acaba de decir Dani por acá en el chat. Dani dice, bueno, muy bonita tus expresiones, muchas gracias. Y también Dani por aquí menciona que hay aquí en el espacio muchos papás con inquietudes y angustias, ¿cierto? Y aquí el asunto, papás, quienes son papás y que están acá desde ese rol, más allá que como profesionales, la invitación es a no nos quedemos solamente con una etiqueta. No nos quedemos solamente con la necesidad de fármaco, porque muchas veces la espera es, necesito que lo mediquen porque en el colegio me dijeron que está tan necio que si le doy tal pastilla ya va a estar mucho mejor. Entonces van a consulta y necesitan solamente que el psiquiatra les autorice una medicación. Y ahí muere el asunto, ¿cierto? Si se sugiere terapia, yo para qué lo voy a llevar a terapia si ya desde acá está súper bien. ¿Y qué pasa? Muchas veces resulta todo lo contrario. La medicación les puede resultar contraproducente, les genera efecto rebote, ¿cierto? Es decir, no les va a servir para lo que se indica, se despiertan y se suscitan otros sintomatología alrededor, entonces no estamos haciendo nada, ¿cierto? Cuando hablamos un poco en el TDAH, por ejemplo, con el uso de los fármacos, recordemos que esos son tratamientos multimodales y que el fármaco tiene que ir acompañado de procesos terapéuticos, de ajustes integrales, de adaptarnos a rutinas diferentes en la casa y en la escuela y en la comunidad para favorecer el proceso de manera integral. O sea, papás que están acá escuchándonos y que están regalándonos este espacio formativo, no se queden ni con lo uno ni con lo otro. Tienen que ser procesos integrales y, como quien dice la propaganda, ante la duda, absténgase, indague, vaya un poquito más allá. Si la terapeuta le da recomendaciones, pónganlas en práctica, porque es que realmente a uno como terapeuta también es un trabajo que hay detrás de queriendo individualizar los procesos y los papás pasan de largo eso. Ah, no, es que eso es muy sencillo. No, eso no es tan sencillo. Venga, siéntese, hagamos lectura de esta historia clínica, yo le explico paso a paso qué es lo que está pasando. Por esto tenemos que trabajar así, para esto es esto. Entonces, papás, dense siempre a la tarea de
seguir la rutina, las estrategias, las recomendaciones que se les entregan. Y cuando del colegio ustedes tienen algunas dudas, porque los colegios también a veces somos idóneos para etiquetar, ¿cierto? Vaya un poquito más allá y mire qué más está pasando, indague con los demás profes, conozcan un poquito el contexto y de esa manera van a tener de pronto miradas más integrales que van a favorecer esos aprendizajes, ¿vale? Eli y Dani, muchas gracias por traer a colación también esa parte de los papás que es tan valiosa, ¿vale? Leo por acá, Ana nos dice, es importante para el maestro conocer las causas y las comorbilidades que presentan algunos estudiantes con trastornos del neurodesarrollo y tener estrategias para aplicarlas en el aula de clase. Es ampliar nuestro horizonte para acompañar a estos niños que necesitan de nuestra creatividad, paciencia y amor. Aplicar la educación de la esperanza de la cual habla Paulo Freire. Así es, qué bonito. Dani dice, Ana, mil gracias por compartir tu conocimiento con tanto profesionalismo. Ay, me sonrojo. Me quedan estrategias, herramientas y aprendizajes que voy a implementar con mi hijo maravilloso, superando los retos que se presenten y ayudar a compartir. Eso es fundamental, ¿cierto? Ayudar a compartir con las personas que tenemos alrededor es muy valioso porque el conocimiento no se debe quedar solamente con uno, sino poderlo transmitir a los demás. Y por eso siempre tan empática en las clases chicos de construcción de aprendizajes, escuchemos al otro desde esas estrategias que sirven y miremos qué podemos también nosotros tomar. Antonio, gracias por seguir en contacto. Vale, Antonio, de mil amores, lo que necesiten por estos lados. Les había dejado mi número, ya algunos me han escrito, hemos estado resolviendo dudas, entonces por ahí lo seguiré escuchando. Muy oportuno todo lo que he aprendido, muy profesional, muchas gracias. Me siento preparada. Ah, no, ya desde Michelle diga que se siente preparada, ya estamos entonces listo. Me siento ganadora hoy con esa expresión de Michelle. Me siento más preparada para atender a aquellos alumnos que tienen diferentes trastornos. Aprendí demasiado. Qué bueno, Michelle, me alegra muchísimo que te asumas ya con mayor preparación. Brenda, gracias por el diplomado. Ay, no voy a bloquear a Natalie, es que ahorita te escribo y ella con el chisme que me tiene iniciado. Bueno, chicas y chicos, les agradezco muchísimo. Les dejo mi número nuevamente por acá. ¿Alguna inquietud, sugerencia? Estoy por ese canal para atenderlos, ¿vale? Tengan una feliz noche, feliz descanso. Muchísimas gracias por este espacio y que pongan en práctica todo, ¿vale? Un beso y un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao, chao.